bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos felices de estar una vez más reunidos con ustedes. No puedo decir como cada viernes porque el viernes pasado no estuvimos aquí, pero bueno, ya estamos de regreso para gloria de Dios, para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Mi nombre es Alicia Mata. El tema de hoy es Feliz Pascua de Renacimiento en Cristo, queridas hermanas y hermanos. Adelante, María. Pues muy buenas tardes, qué alegría estar aquí con ustedes después de la Pascua, ¿verdad? De la alegría tan inmensa que acabamos de vivir, de que nuestro Señor ha vencido a la muerte. Y pues gloria a Dios, Jesús ha resucitado y como decían sus apóstoles, y somos testigos de ello, ¿verdad? Porque ha nacido en nuestros corazones y nos sentimos felices, libres y vivos también junto con Él por su misericordia y bondad. Les saluda a su hermana María de Jesús y pues bueno, comenzamos. Bueno, perdón, el tema es no busquen entre los muertos al que vive. Adelante. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra catequesis del día de hoy con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Jaculatorias. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues ahora sí que estamos repasando lo que ha sido el primer domingo de Pascua, ¿verdad? Y bueno, la primera lectura nos hablaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos testigos cuanto hizo Él en Judea y en Jerusalén. Y el Salmo 117, la diestra del Señor es poderosa. La segunda lectura estaba tomada del libro de Corintios, primera de Corintios 5. Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva. Y el Evangelio es el Evangelio de San Juan. Él debía resucitar de entre los muertos, como estaba escrito, ¿verdad? Y la munición, así como la Eucaristía es llamada el sacramento de los sacramentos, la Pascua es la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, el gran domingo, decía San Atanasio. La resurrección de Cristo, su victoria definitiva sobre la muerte, además de ser la razón de nuestra fe y esperanza cristiana, es el suceso más esperanzador para toda la raza humana. Por eso, el tiempo litúrgico de la Pascua, que comprende 50 días desde la resurrección, precisamente hasta la fiesta de Pentecostés, debe ser vivido
lo enseña la Iglesia Católica, reproducimos la cita textual con gran alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. Normas universales sobre el calendario. Es por eso que en la Pascua no se ayuna, pues estamos de fiesta y el novio está entre nosotros. Marcos 2:19. María Magdalena, la que mucho amó porque se le perdonó mucho, es la primera en ir al sepulcro, en descubrir y transmitir la noticia de que Cristo no está donde se supone debería de estar. Allá corren Juan y Pedro. Allí entran Pedro y Juan. Comienzan a entender que Él debía resucitar. Jesucristo, con su resurrección gloriosa, nos ha abierto las puertas del paraíso. Y para poder entrar por ellas tendremos que esforzarnos por adquirir mucha humildad, dedicarnos al servicio de Dios y de los demás y vivir una vida santa. Que la alegría del gozo pascual nos impulse a vivir una nueva vida, construida diariamente con la asistencia del Santo Espíritu y la maternal ayuda de María. Pongámonos de pie, por favor, para hacer la lectura del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos asiento. Bueno, pues vamos a ver las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. En el Evangelio de este domingo de resurrección, vimos que fue María Magdalena quien no pudo esperar, ni siquiera que saliera el sol, para ir a la tumba de su maestro. Fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, nos cuenta San Juan. Sabemos que ella no habría podido ir el día anterior porque era sábado, y los sábados hasta hoy en día los judíos religiosos no pueden hacer prácticamente nada, respetando la ley. De tal suerte que María Magdalena acudió al sepulcro apenas le había sido posible, después de la sepultura realizada la tarde del viernes, con la ayuda de Nicodemo y José de Arimatea. Era el amor, esa desesperación de volver a Jesús, ese deseo incontenible de estar, aunque solo fuese al lado del cadáver de su Señor, lo que había movilizado a María. Hasta podríamos intuir que ella no durmió la noche anterior, esperando a que amaneciera, para ir deprisa hacia el sepulcro. Como cuando uno es niño y tiene un evento importante el domingo. Cuántas ganas de adelantar las manecillas del reloj para que de una vez amanezca. Como sabemos por otros pasajes del Evangelio, citados en Lucas 8:2 y Marcos 16:9, Jesús había expulsado de María Magdalena 7 demonios. Y el Señor dijo en algún momento a Simón el fariseo, que a quien se le da mucho, ama mucho, mientras que aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Lucas 7:47. Este asunto es muy importante, pues tiene que ver con el problema cristiano, con el verdadero dilema de nuestra conversión. ¿Por qué nos ocurre tantas veces que queremos ser mejores y no lo alcanzamos?
¿Quién de nosotros podría decir que ama a Jesús lo suficiente, al punto de que no necesita aumentar su amor por él? ¿Por qué no logramos el grado de santidad, de amor a Dios y de transformación que necesitamos alcanzar? En una conversión entre Jesús y un grupo de sacerdotes y autoridades judías, podría estar quizás la clave de esta cuestión. Nos cuenta San Mateo en el capítulo 21 de su Evangelio, entre los versículos 23 al 32, que, habiendo entrado Jesús al templo, estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y autoridades judías se le acercaron para preguntarle con qué autoridad realizaba él todas las cosas que hacía. Jesús les contestó con otra pregunta sobre el bautismo que efectuaba Juan y los dejó callados, sin capacidad de responderle, pero luego les contó la llamada parábola de los dos hijos y al terminarla agregó: les aseguro que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Esa sentencia debió haber sido durísima para ellos, que se consideraban santos. En otro pasaje del Evangelio, la parábola sobre la oración del fariseo y el publicano, citada en Lucas 18, versículos 9 al 16, podemos profundizar un poco más sobre este tema. El evangelista inicia ese relato diciéndonos: Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿A dónde apuntan estas citas? ¿Por qué traemos a cuento estos dos pasajes del Evangelio que parecerían no tener una relación directa con el que releímos el domingo? En primer lugar, porque recordándolos podremos entender mejor por qué fue la Magdalena la primera en ir a buscar a Jesús. Y según nos dice San Juan, en los siguientes versículos, también fue la primera en verlo resucitado. A ella se le había perdonado mucho y Jesús le había liberado de los demonios que la atormentaban. Por eso lo amaba tanto. En segundo lugar, porque acordándonos de esos pasajes, podremos ayudarnos a profundizar nuestra propia conversión en la medida en que hagamos el esfuerzo por reconocernos verdaderamente pecadores ante el Señor y le dirijamos nuestra mirada siempre con humildad, partiendo de nuestra pobre y frágil realidad. Misericordia, Señor, por tu bondad. Tengo siempre presente mi pecado. Salmo 51. Recordando la oración del fariseo y el publicano, veremos que el primero solo daba gracias porque se consideraba muy bueno, mientras que el otro recibió la gracia que viene de lo alto y se fue justificado, es decir, sanado, liberado, santificado a su casa, porque se sentía indigno y pedía con humildad la misericordia de Dios. La resurrección de Cristo debe de ser para nosotros, antes que nada, una invitación para renacer a una vida nueva en Él. El misterio salvífico de su pasión y muerte que revivimos hace pocos días adquiere realidad en nuestras vidas y deja de ser un simple recordatorio, solamente si nos impulsa en lo concreto a cambiar y profundizar nuestra conversión hacia Él, a revisar intensa y exhaustivamente nuestra conducta, nuestros sentimientos y pensamientos, nuestra disposición de ánimo y reencaminarlos hacia la voluntad de Dios. Porque el cambio es posible solo a partir del reconocimiento renovado de nuestra fragilidad, de nuestra flaqueza humana y del amor, la misericordia y el poder infinito de Dios, únicos recursos indispensables para cambiarnos. Si quiero amar más al Señor, debo recordar en todo momento lo mucho que Él me ama, me da y me perdona. A quien se le da mucho, ama mucho, mientras que aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor, dijo Jesús. El punto central entonces es reconocer cuánto me ama y me perdona Dios, para tener un espíritu humilde y agradecido, deseoso de agradar a su Señor en todo momento, de reparar todas las ofensas, de hacer todo el bien posible
para remediar las culpas del mal que se hizo o del bien que no se llegó a hacer. Y esto no es tener una conciencia en exceso escrupulosa o vivir con sentimiento de culpa. Es simplemente reconocerse pecador e imperfecto ante Dios y pedir su asistencia a diario para ser mejor. Volviendo al pasaje principal que leímos hoy, qué grande habrá sido la sorpresa de la Magdalena, cuando al llegar comprobó con angustia que la piedra que tapaba la entrada al sepulcro del Señor había sido removida. Tan grande fue que sin esperar un instante, regresó corriendo para avisar a los apóstoles lo que había visto. Apenas escucharon la noticia, Pedro y Juan, a su vez, salieron corriendo para ver qué había ocurrido. Ese correr de ida y de vuelta, esa agitación que no deja respirar, esa desesperación de ella por contar lo que había encontrado y de ellos por comprobar la noticia transmitida por la Magdalena. Refleja el amor que todos ellos sentían por el Maestro, que había estado viviendo en medio de ellos, entregándoles a diario tantas pruebas de su verdadero amor. Esas carreras deben ayudarnos a impulsar nuestro deseo de encontrarnos con Jesús, que murió y fue sepultado por nosotros, pues con seguridad podremos nosotros también, al igual que los dos apóstoles, ver la piedra removida, los lienzos y el sudario doblados. Y sobre todo, comprobar que la tumba está vacía, que Él no mentía, que todo lo que nos dijo era cierto, que vino enviado por el Padre para enseñarnos el camino hacia el cielo y que lo hizo con tanto amor que entregó su vida sin dudarlo para dar testimonio de la verdad. Y ese es el camino que debemos seguir nosotros entre nuestros hermanos. Después los judíos dirán que alguien se había robado el cuerpo de Jesús, como nos cuenta el Evangelio. Pero pensemos nosotros en esto. ¿Qué ladrón, con la prisa y miedo de ser descubierto, se tomaría el trabajo de quitar y doblar los lienzos y el sudario y se llevaría el cuerpo completamente desnudo cuando ya estaría quizá empezando a descomponerse? Es francamente absurdo. La tumba estaba vacía. Significa que Él está vivo, que ya había vencido a la muerte y que al vencerla demostró que es el Señor, el amo no solo de la vida, sino también de la muerte, y que todo, absolutamente todo, se concentra en Él, pues Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el patrón de todo y de todos, pues todo se rinde ante sus pies. Qué importante es recordar el poder supremo de Dios, una autoridad a la que ningún poder terreno puede hacerle sombra. Es importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando el mundo nos lleva a pensar con tanta frecuencia que el dominio está en manos de unos pocos hombres, que hacen lo que quieren y obtienen lo que desean. Pero todo eso es transitorio, inestable, pasajero. La victoria final es de Cristo resucitado y es una victoria de la cual Él mismo nos permitió participar desde su encarnación en el seno purísimo de María, al hacerse hombre. Jesús se hizo hermano del ser humano, vino a revelarnos los secretos de Dios, pero además Él mismo nos enseñó a hablarle a su Padre en la oración, a dirigirnos a Él llamándole Padre nuestro. Bautizándonos, Jesús nos concede la adopción de hijos de Dios. Muriendo por nuestros pecados, nos libra de la perdición y resucitando nos abre las puertas del cielo para que resucitemos un día junto a Él.
La contemplación y la reflexión del Evangelio de este domingo de resurrección nos permitirá mantener fija en nuestras almas la esperanza de poder participar un día en la gloria de Cristo en el cielo. Desde esta perspectiva, siempre renovada hasta la muerte, cobra otro sentido. Y para los cristianos debe dejar de ser un suceso que llena de dolor, que asusta, que paraliza. Hagamos pues que el festejo de esta Pascua permanezca en nuestros corazones estos 50 días y allí quede grabado para siempre. Recordemos que aquel que nos llama, nos espera, nos cuida, nos ama con ese amor divino, es Cristo resucitado, que vino a construir ya desde esta tierra el reino de la paz, del amor y de la verdadera unidad, y quiere que le ayudemos a construirlo. Jesús resucitó cumpliendo su palabra y está sentado a la derecha del Padre. Esto quiere decir no que está inmóvil y ajeno a nuestra vida diaria, sino que es el Señor de todas las cosas, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Desde esa posición de dominio absoluto, vela por nosotros, escucha y atiende nuestras necesidades y contempla con gozo cada una de nuestras pequeñas mejoras espirituales y materiales. No está sentado sin hacer nada, sino que participa de nuestra vida diaria. Teniendo en cuenta esta realidad del Cristo vivo y verdaderamente actuante, podremos gozar todos juntos de una auténtica, efectiva y feliz Pascua de Resurrección y hacer que la alegría del gozo pascual nos impulse a una nueva vida, siempre renovada, diariamente construida con la asistencia del Santo Espíritu y la ayuda de María. En el pregón pascual que escuchamos en la vigilia del domingo pasado, hay una preciosa y contundente estrofa que dirigida al Padre le dice: ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. El amor del Padre fue tan grande que nos creó a su imagen y semejanza, no para que malgastemos nuestra vida en la búsqueda del bienestar egoísta, menos aún para autocomplacernos, vanagloriándonos de tener grandes virtudes y hacer buenas cosas, como los fariseos. Nos hizo a su imagen para que aprendamos a amar como ellos, las tres personas de la Santísima Trinidad. Aman sacrificándolo todo el uno por los otros. Jesucristo, con su resurrección gloriosa, nos ha abierto las puertas del paraíso y para poder entrar por ellas tendremos que esforzarnos en adquirir mucha humildad, mucha obediencia, un gran espíritu de sacrificio y una permanente búsqueda de la santidad. ¡Wow! Hasta aquí las referencias del Evangelio. Bueno, qué maravilla. Qué inspirador, qué palabras tan hermosas y tan elocuentes, ¿verdad? Fuertes. Realmente. Fuertes, pero bueno, ojalá y realmente reflexionemos, hermanos, en cada una de estas palabras para de verdad renacer a una vida nueva. Bueno, pues vamos a las preguntas para orientar la reflexión. Inciso A. ¿Qué significa para mí, de manera muy personal, la resurrección del Señor? ¿En qué aspectos de mi vida debe llevarme a cambiar la realidad de un Cristo vivo que ama con amor infinito? Inciso B. ¿Tengo realmente en este momento
el impulso para vivir esta Pascua e iniciar una nueva vida en Cristo, ¿qué me faltaría para hacerlo? Inciso C. Más allá de lo que me dicen las Escrituras en mi vida concreta, ¿qué es lo que me lleva a creer que Jesús está vivo? Inciso D. ¿Qué aprendí con esta catequesis hasta el momento? ¿Qué me llevaré hoy de aquí? Inciso E. ¿Cómo podré compartir con mis hermanos, con mi familia, vecinos y amigos el gozo de esta Pascua? ¿Cómo podré comunicarles el sentido de ese tránsito, de ese paso de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo renacido en Cristo? Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Igual en un momentito se las estaré compartiendo para que ustedes también reflexionen. Sí. Y empecemos una vida nueva. Amén. Adelante, María. Bueno, pues voy a comenzar compartiendo un poquito también. De verdad que como bien compartías hace un momentito, son preguntas eh, pues muy importantes, muy profundas también, y una catequesis muy rica también que nos ayuda a meditar y a reflexionar mucho, ¿verdad? De que a quien mucho se le perdona, pues mucho ama, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando, bueno, ¿qué es la diferencia, verdad? A veces es así como un poquito así, justo, ¿verdad? En este sentido, en el inciso A, ¿qué significa para mí de manera muy personal la resurrección del Señor? Pues yo creo que significa todo, porque como dice, ¿verdad? Si no hubiera resucitado el Señor, vana sería nuestra esperanza, ¿verdad? O sea, el hecho de que el Señor haya resucitado eso es el aliento, es la fuerza, es el gozo, es el ánimo para seguir adelante, especialmente en los momentos difíciles. Y como bien dice el pregón, ¿verdad? Entregó al Hijo para salvar al esclavo. Qué amor más grande, ¿verdad? Entonces, cuando más lo medito, cuando más lo pienso, cuando más lo reflexiono, es cuando veo, ¿verdad? El gran amor, la gran misericordia de Dios Padre, ¿verdad? Que entrega a su Hijo. Y el gran amor, igual la misma misericordia de nuestro Señor Jesús para decirle sí al Padre, ¿verdad? Para salvarnos, para rescatarnos a nosotros que estábamos en pecado. Estamos muchas veces, ¿verdad? Volvemos acá, yo lo digo por mí, ¿verdad? Pero qué amor, qué bondad, qué ternura, qué paciencia para rescatarnos de ese lodo, de ese asco, ¿verdad? Del pecado, pero que Él no se lo piensa dos veces y se lanza a rescatarme de esa fealdad, de esa inmundicia que es el pecado, de eso que carcome, que destruye, que aparta de la gracia de Dios, pero como Él pues me enseña a través de su entrega, de su amor, de su resurrección, de que hay que luchar y hay que seguir adelante, ¿verdad? Y dicen qué aspectos de mi vida debe llevarme a cambiar la realidad de un Cristo vivo. Pues yo pienso que en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? En la vida moral, en la espiritual, en todos los aspectos, ¿verdad? O sea, no puedo vivir como si no hubiera sido rescatada del pecado. O sea, tengo que vivir con esa seguridad, con esa certeza, con esa confianza, pero también con ese santo temor, ¿verdad? De ofender al Señor, porque Él me ama con un amor infinito. Y en el inciso B dice, tengo realmente en este momento el impulso para vivir esta Pascua e iniciar una nueva vida en Cristo. El impulso está, ¿verdad? El deseo está, pero también conozco mis debilidades, mis flaquezas, mis miserias, ¿verdad? Y le pido al Señor, ¿verdad? Su gracia, ¿verdad? Especialmente cuando descubro que he caído en una falta, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Digo, ay Señor, otra vez he caído, pero aquí estoy, ¿verdad? Ayúdame tú, ¿verdad? Entonces,
pues yo creo que es eso, ¿verdad? Perseverar en la oración y pedirle al Señor su gracia es lo que me faltaría, ¿verdad? Seguir perseverando hasta el final. Este, y más allá de lo que me dicen las escrituras en mi vida concreta, ¿qué es lo que me lleva a creer que Jesús está vivo? Pues es eso, su amor, ¿verdad? El descubrir su amor en cada instante de mi vida y el meditarlo. Porque cuando me ocupo de mis cosas y comienzo a vivir como una vida alejada, hasta cierto modo, sin darle mucha prioridad o mucha importancia, ¿verdad? A lo que ha hecho el Señor. Cuando me ocupo de hacer cualquier cosa menos de meditar en la pasión del Señor, en su gran amor, es cuando me voy alejando. Pero entre más lo medito, entre más lo reflexiono, pues veo eh, que no tan solo porque me lo dice el Señor que su escritura es palabra viva, ¿verdad? Pero el hecho de descubrir que me perdona y que me ama y que siento esa presencia, ese amor cuando voy arrepentida y le digo, perdóname Señor, porque te he ofendido, porque he pecado, ¿verdad? Y cuando me da esa absolución el Padre y siento como que se desprenden de mí unos pesos enormes y digo, ay, siento así como que hasta con alegría de salir volando, de emoción y de un gozo. Digo, es que mi Señor está vivo, ¿verdad? O sea, esa alegría, esa paz, nadie ni nada me la da, solo el Señor, ¿verdad? Entonces, ni la mayor alegría que podamos tener humanamente hablando, puede llenar, ¿verdad? Ese espacio, ese lugarcito, ¿verdad? Entonces, pues para mí no hay lugar a dudas, ¿verdad? Jesús está vivo, yo lo he vivido, yo lo he sentido, lo he experimentado en la sanación que el Señor me ha dado y cada vez que me confieso, recibo esa sanación nuevamente y esa alegría, ese gozo. ¿Qué aprendí con esta catequesis hasta el momento? Pues he aprendido, ¿verdad? Como repito, ¿verdad? Ese gran amor de Dios por mí. Y también veo mi pequeñez, mi nada, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues si Él siendo un Dios tan bueno, tan grande, tan santo, que no necesita de mí, pero que yo lo necesito todo a Él, ¿verdad? O sea, yo no soy nada, pero yo sin Él no existo. Él sin mí existe y sigue siendo Dios, pero yo sin Él no existo. Yo soy polvo, yo soy nada, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ¿verdad? Él es mi todo, ¿verdad? Y como dice una ejaculatoria, mi Señor, mi Dios y mi todo, ¿verdad? O sea, yo no existiría sin Él en ese sentido. ¿Y cómo podré compartir con mis hermanos, con mi familia, vecinos y amigos el gozo de esta Pascua? Pues yo creo que, eh, como decía una reflexión, ¿verdad? Siendo esos espejitos, ¿verdad? Que no tienen luz propia, pero que reflejan la luz que reciben del Señor, ¿verdad? Yo no puedo predicar si yo no vivo lo que aprendo, ¿verdad? O sea, yo no puedo decirles un Dios de alegría, de amor, de paz, si yo no transmito eso. Entonces yo siento que ese es mi llamado, ¿verdad? A transmitir con los que tengo en mi casa, a mi alrededor, ¿verdad? Y con todos los que me conocen, pues esa alegría, ¿verdad? De que aunque a veces tengamos sufrimientos, preocupaciones, problemas, como todo el mundo los tiene, pero yendo de la mano del Señor es más fácil, es más llevadero, es una cruz compartida. Entonces, he ahí el gozo, ¿verdad? De que aunque pasemos por cañadas oscuras, nada tememos porque el Señor va con nosotros. Y entonces, pues yo creo que sintiéndonos así acurrucados, abrigados y cobijados, ¿verdad? En ese amor, en esa ternura de Dios, pues bueno, yo creo que lo demás se va, ¿verdad? Y no nos preocupa porque sabemos que si Él ha padecido tanto, si Él ha sufrido tanto, ¿verdad? Si eso se le hizo al leño verde, ¿qué no se hará con el seco? Pero bueno, nuestra esperanza está en Él y la muerte no tiene la última palabra, así que la vida ha vencido a la muerte y esa es mi esperanza y mi fortaleza y mis ganas de seguir adelante y luchar. Así es, Gracias. tenemos un Dios vivo. Amén. Bueno, pues les comparto también. Dice, ¿qué significa para mí de manera muy personal la resurrección del Señor? ¿En qué aspectos de mi vida debe llevarme a cambiar la realidad de un Cristo vivo que ama con amor infinito?
Bueno, pues para mí, ¿qué significa? Un gran regalo, o sea, el regalo más grande que me pudieron dar, ¿verdad? La resurrección, o sea, nos da la vida eterna. Es el regalo de mi salvación. Definitivamente, pues como nos decía por aquí la catequesis, se cumplieron las escrituras como estaba escrito en el Antiguo Testamento y como nuestro Señor nos dijo. Su palabra se cumplió. Él venció a la muerte. Entonces, por medio de su muerte y de su resurrección, Él nos ha ganado la vida eterna. Es un regalo enorme, hermanos. Definitivamente, pues nos dice muy seguido y nosotros lo vemos. ¿Quién da la vida por su hermano? ¿Quién da su vida por un amigo? Nadie. Entonces, eso que el Señor nos da es para nosotros un regalo enorme y una muestra de humildad y de un ejemplo de dejar todo por alguien más. Entonces, y ese alguien más somos nosotros. Dicen, ¿qué aspectos de mi vida debe llevarme a cambiar la realidad de un Cristo vivo que me ama con amor infinito? Pues definitivamente con ese regalo tan grande que sé que me ha dado el Señor por medio de su resurrección, tengo que esforzarme al máximo en dejar mi viejo yo. Ese que estaba lleno de soberbia, que quiere resolver las cosas a su manera, que quiere vivir la vida a su manera. ¿Por qué? Porque no nos lleva nada bueno. Entonces, definitivamente tenemos que abandonar a ese hombre viejo y hacer un cambio verdadero. ¿Para qué? Para nacer a una vida nueva. Ese es los aspectos de mi vida, dice, que debe llevarme a cambiar la realidad de un Cristo vivo. ¿Cómo no dar todo por Él? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo? Si sabemos que Él nos ganó ya la vida eterna, insisto, ¿cómo no dejar todo lo que a fin de cuentas me hace daño? Lo que lastima al que está enseguida de mí, lo que no me genera esa felicidad que Él nos vino a traer. Entonces, vamos al inciso B, dice. ¿Tengo realmente en este momento el impulso para vivir esta Pascua e iniciar una nueva vida en Cristo? ¿Qué me faltaría para hacerlo? Bueno, pues como les decía, definitivamente morir a ese hombre viejo, a ese hombre que está lleno de dolor, de sufrimientos, de pesares, de orgullo, de soberbia, y confiar en la palabra del Señor. Y así entregarle mi vida, que Él tenga el control de mi vida. Claro, apegado a su palabra, a su evangelio. Ahí es, dice uno, es que no sé cómo hacerlo. De pronto decimos, pues cómo, ahí está escrito. Él te dice por medio de los mandamientos, por medio de su evangelio, te dice cómo lo tienes que hacer. Y Él es un testimonio vivo, está vivo, hermanos, ha resucitado. Entonces, ahí está, no tenemos mucho que, no tenemos que, como dicen, encontrar el hilo negro, todo está escrito. Es cuestión de que nosotros le digamos sí y darle ese control de nuestra vida. En el inciso C dice, más allá de lo que me dicen las escrituras en mi vida concreta, ¿qué es lo que me lleva a creer que Jesús está vivo? Bueno, pues más allá de la palabra del Evangelio, la vida misma, el día a día, el despertar cada día, el ver el canto escuchar el canto de los pájaros, el ver a un bebé recién nacido, el ver, yo les digo, bueno, yo soy una enamorada
de las embarazadas, de los bebés y de los pájaros. No sé, yo siento que esos son los regalos más grandes que el Señor me pudo haber hecho. Yo veo un pájaro y bueno, me maravillo su vuelo, y digo, Señor, ¿quién puede decir que no existes? ¿Qué hombre en esta tierra puede crear vida? ¿Quién? ¿Quién, Señor, sino tú? Entonces, la vida misma me hace creer que Jesús está vivo. Y obviamente el privilegio de recibirlo en la Eucaristía, ese encuentro que tengo con Él, al recibirlo, al visitarlo en el sagrario, como bien decía María, definitivamente cuando vamos y entregamos todas esas cargas que no nos pertenecen, cuando vamos y entregamos todas nuestras faltas, como ella comentaba, salimos casi volando de ahí ligeritos. Pero ¿qué pasa, hermanos? El pecado, nuestra soberbia de querer solucionar las cosas por nuestra manera, nos tiene ahí estancados. Entonces, ¿cómo vamos a llegar cómo puedo decir yo que creo que Jesús está vivo si no le entrego lo que Él me dice que entregue, que no es mío? O sea, debo de entregárselo todo. Y de verdad, Él nos perdona todo, pero tenemos que ir a entregarlo. Ahí está la invitación. Bueno, en el inciso D, ¿qué aprendí con esta catequesis hasta el momento? Híjole, ¿qué me llevaré hoy de aquí? El amor. Qué amor tan grande. O sea, es un amor que se desborda. Cómo Dios Padre entrega a su Hijo y sabe la manera en que Él va a terminar. Sabe la manera en que va a sufrir, cómo su vida terrenal va a terminar. Entonces, qué difícil, pongámonos en su lugar. Uno como padre no quiere ni siquiera que al hijo le duela la uña o la muela o un poquito la cabeza. Entonces, cuánto amor nos tiene nuestro Padre Dios y su Hijo, que dio su vida por nosotros en su obediencia. Él sabía que nos estaba ganando la salvación. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, yo me llevo eso. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! En el inciso E, ¿cómo podré compartir con mis hermanos, con mi familia, vecinos y amigos el gozo de esta Pascua? ¿Cómo podré comunicarles el sentido de ese tránsito, de ese paso de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo renacido en Cristo? Bueno, pues definitivamente haciendo cambios que se noten, que se sientan, que se vean, que los puedan palpar, que digan, wow, Alicia no es la misma que yo traté hace un año o antes de Semana Santa o antes de la Cuaresma, ¿verdad? Realmente dar testimonio, hermanos, de que estamos en ese caminar, en ese gozo de esta Pascua, que realmente estamos felices de que el Señor resucitó, estamos felices de dejar todas esas cargas que no nos pertenecen para ser esos hombres que Cristo nos pide que seamos. Y pues bueno, eso es todo, hermanos. Continuamos igual. De verdad los invito a meditar en las preguntas. Los invito a que una y otra vez en oración, en la tranquilidad, en su cuarto, mediten cada una de las preguntas y vean que el Señor les tiene preparados, que el Espíritu Santo les dicta, que bueno, esto es un regalo enorme para mí. Estas catequesis y estas casitas de oración son una maravilla. Y un comentario rapidísimo. Recuerden, esta casita de oración de Facebook, bueno, nosotros lo hacemos solamente con la catequesis, leyéndoles el Evangelio, compartiéndoles, pero los que estén interesados en pertenecer a una casita, ya sea presencial o igual por Zoom, y hacer la casita completa, porque hacemos el rosario,
tenemos nuestras oraciones iniciales, jaculatorias, el rezo de la coronilla, en fin. Es muy grande y muy rico lo que son las casitas de oración, así es que están cordialmente invitados. Si alguien está interesado, pongan un comentario y vemos la manera de acercarlos a una casita que sea de manera presencial y que sientan ese amor que se derrama y se siente en las casitas de oración. Pues es todo. Continuamos. María, no sé si quieras compartir algo más. No, realmente muy cierto, ¿verdad? Ahora sí que estamos a sus órdenes y no podemos ayudarles para que también formen parte de las casitas presenciales. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica, y el canon 640 nos dice lo siguiente: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5 al 6. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra en el sepulcro vacío es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa, la ausencia del cuerpo de Cristo. En el sepulcro podría explicarse de otro modo, como sugieren los judíos, diciendo que alguien se robó el cadáver de Jesús. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, María Magdalena, Juana y María la de Santiago, entre otras, después de Pedro. El discípulo que Jesús amaba, Juan, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que comprobó en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como lo había sido el caso de Lázaro. Juan 11:44. Con el canon 651. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. El canon 652 dice: la resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y lo encontramos en Lucas 24, 26 al 27 y 44 al 48. Y del mismo Jesús durante su vida terrenal en Mateo 28, 6, en Marcos 16, 7 y en Lucas 24, 6 al 7. La expresión según las Escrituras en 1 de Corintios 15, 3, 4 y el símbolo niceno-constantinopolitano indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Y el canon 656. La fe en la resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente atestiguado, certificado por los discípulos, que se encontraron realmente con el resucitado y misteriosamente trascendente en lo que se refiere a la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Y el canon 657 dice: el sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Estos signos visibles preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Canon 849. El mandato misionero, la iglesia enviada por Dios a las gentes para hacer sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el evangelio a todos los hombres. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo 28, del 19 al 20. Canon 853.
Pero en su peregrinación la iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el evangelio. Gaudium Spes 43.6. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, Lumen Gentium 8, y por el estrecho sendero de Dios, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo, Romanos 12:20. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la iglesia está llamada a seguir el camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Lumen Gentium 8. Reflexionando con la Gran Cruzada. Recuerden que estos son mensajes de nuestra espiritualidad. de nuestra espiritualidad, perdón, entró un mensaje y me distraje un poco. Cruzada de la Misericordia 115. Viví haciendo el bien, morí blasfemado, resucité glorioso y esperé para esto el tercer día a fin de que me creyesen verdaderamente muerto y realmente resucitado. Qué hermoso. Virtud del mes de abril, la castidad. Catecismo, cánones 922, 1632 al 1832 y del 23 al 37 al 2346. Esta semana veremos el canon 1832 que dice lo siguiente. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12, a saber, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Gálatas 5, 22 al 23. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto que también son mensajes de nuestra espiritualidad. Y esta está de acuerdo con el mensaje, digo, la virtud del mes. Nos dice Cruzado de la Misericordia número 76. La primera y más esencial virtud es el amor. Donde él reina, florecen todas las virtudes, porque de él esperan alimento continuo, la castidad, la humildad, la fortaleza, la justicia, etc. Sería bueno cultivar la planta más grande para tener las otras pequeñas plantas. En cambio, cultivar las pequeñas y olvidar la grande es un gran error. Propósito semanal. Con el Evangelio trataré de reflejar en mi casa y en mi comunidad mi alegría y mi fe por la resurrección de mi Señor. Compartiré con alguna persona que tenga disposición y espíritu reflexivo mis meditaciones acerca del misterio de la Pascua. Y con la virtud del mes, haré el ejercicio de tener en mi mente y en mis actos a Jesús presente todo el tiempo para poder transmitir en mi familia el amor de Dios. ¡Wow! Hermoso, hermoso. Yo ahora sí que un pequeño comentario. Reflexionando un poquito en cuanto a esa emoción, ese desconcierto, hasta cierto modo me imagino a los apóstoles, ¿no? Cuando llega María Magdalena a llevarles la gran noticia, ¿verdad? Que no está el cuerpo del maestro, ¿verdad? ¿Cómo sería esa conmoción, ¿verdad? Que salen corriendo, ¿verdad? Al sepulcro. Y bueno, yo me quedaba pensando, qué impresión tan grande, ¿verdad? Al comprobar efectivamente lo que Magdalena les había dicho, pero que decían, algunas mujeres han dicho, pero no encontramos el cuerpo, no lo hemos encontrado a él, ¿no? O sea, como que seguía todavía esa incredulidad, ¿no? Esa desconcierto hasta cierto modo, porque humanamente era inexplicable, ¿no? O sea, se entiende. Después de ese sufrimiento, esa hasta cierto modo decepción que habían tenido, ¿verdad? Porque ellos esperaban de otra manera las cosas, ¿no? Pero pues el Señor me concedió ya hace un ratito, ¿verdad? La gracia de ir a visitar el Santo Sepulcro.
Y el Señor me dio un regalo muy especial. Entrando ahí, bueno, pues primero, obviamente fuimos a ver muchísimos lugares y de los últimos que fui a visitar fue el Santo Sepulcro, ¿verdad? Después de ir al Cerro del Gólgota, pues el Santo Sepulcro. Y en ese momento el Señor me dio no sé cómo explicarlo todavía, lo medito y lo pienso, pero al entrar, efectivamente yo sentí, Dios no está aquí. O sea, lo encontré, sentía esa presencia, no sé, ese gozo, esa alegría en todas partes. Pero ahí es como que si se haya acabado toda esa gracia, todo. Y yo dije, con razón, dice el Señor, ¿por qué buscar al que está vivo entre los muertos? Así lo sentí, o sea, no lo sentí, no me lo dijeron con palabras, obviamente sabía la escritura, pero lo sentí vivamente, eso ahí. Cuando yo entré dije, pues no está, o sea, obviamente no está Qué el hermoso Señor. regalo. Sí, la verdad, yo me quedé así impactada, impresionada, y yo le dije a mi esposo, ¿tú también sentiste eso? Y me decía, ¿qué cosa? Pues que no está ahí el Señor. No, pues no, es que yo lo sentí, Él no está ahí. Y yo me imagino, ¿no? Cómo ha de haber sido también para los apóstoles de desconcertante, ¿verdad? Que el Señor seguramente, pues a mí, yo, pues, así que, pobre pecadora, ¿verdad? En ese sentido me regaló esa sensación, esa seguridad, ¿verdad? De que Él no estaba ahí. Entonces yo digo, ¿cómo sería para Qué los apóstoles? hermoso. Sí, sí, cuando lees eso de que corrían agitados, iban o sea, te pones y hasta sientes esa agitación y llegar y Ujú. no sé, yo de pronto siento cuando llegan y que dicen el sepulcro estaba vacío, es como cuando, no sé, llegas corriendo a un lugar esperando, no sé, en un accidente, algo y llegar y dices tú, bueno, no están aquí, o sea, de pronto me pongo así terrenalmente, ¿no? Una vez hubo un accidente en una escuela y yo no encontraba a mi hijo y no lo encontraba y decían, es que fue un niño, está bien, pero se lo llevaron y yo no lo encontraba, no lo encontraba. Entonces, cuando lo encontré, o sea, era ese correr y a la vez fue así como ese descanso de, wow, estás bien. Sí, con la preocupación de que el otro pequeño cómo estaba, que decían, está bien, pero se lo llevaron al hospital. Pero es eso, ¿no? Como que te pones, digo, un ejemplo a lo mejor demasiado malo, pero es ese gozo de decir, no está, o sea, no está esa duda, ese desconcierto, pero a la vez, pues bueno, ellos sabían la palabra del Señor, ellos sabían sus promesas. Y yo creo que dentro de toda esa confusión estaba esa esperanza de volverlo a ver. Sí, definitivamente. Así que, y el hecho, como bien dice, ¿no? La reflexión de que encontraron los lienzos, ¿verdad? Tirados, pero el sudario de su santa cabeza dobladito. Y dice que eso tiene un símbolo que dice, me voy, pero regreso. O sea, Sí, me van a volver a ver. Eso, o sea, eso era una prueba para ellos. No sabían cómo iba a suceder, no sabían qué esperar. Y por eso el desconcierto, cuando luego escuchamos, ¿no? El día de hoy que se les aparece y dicen, ay, es que, ¿qué es esto, verdad? Ellos desconcertados, o sea, pues sí, claro. sentí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no terminamos de maravillarnos, de imaginarlo, tan siquiera imaginarlo, cómo sería para ellos que lo vivieran. Pero bueno, el Señor nos ayude a vivirlo santamente. Así sea. Amén. Continuamos porque el tiempo se nos Sí, va. nos emocionamos, Muy perdonen. felices aquí. Sí. Bueno, pues Adelante, pues hacemos nos nuestra ponemos de pie. consagración si nos ponemos de pie. Sí, gracias. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón,
junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues feliz Pascua de Resurrección, hermanos. Amén. Dios Amén. resucitó, verdaderamente resucitó. Ha resucitado. Pues gloria a Dios, qué alegría de vivir esta Pascua con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes. Bendiciones. Bendiciones.